Vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias en esta tarde que me permite estar aquí delante de mis hermanos. Señor, yo te pido que tú seas tomando control de todas las cosas, que tú seas hablando a través de mi boca, Señor. Tú sabes lo que está ahí preparado, Dios, mas sin embargo, si tú quieres, Señor, puedes dirigirnos a donde tú quieras. Señor, tú eres el Rey y el Señor en este lugar, y a ti, Señor, es a quien debemos, Señor, nuestra voluntad. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, como nos enseñó Jesús. Padre, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ir a 1 Corintios 2, versículo 6. Primera de Corintios 2, 6. Y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, entonces estamos hablando de la nueva vida en Cristo Jesús. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. ¿Sí? Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, pero una vida muy diferente a la que llevamos en algún tiempo. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que dice el Espíritu que hagamos, no conforme a lo que hemos hablado en semanas anteriores, lo que la carne quiere que hagamos. Antes vivíamos en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, mas ahora debemos de vivir en la voluntad de Dios. Entonces, ¿verdad? Dice la Escritura, hablamos palabras, pero no palabras humanas, ¿sí? Lo que se predica no es lo que alguien quiso escribir, nada que se le ocurrió, que dijo, bueno, es que sería bueno que la gente perdonara, sería bueno que la gente hiciera misericordia, sería bueno que la gente viviera en paz, sería bueno que la gente amara a su hermano. No es algo que se le ocurrió a una persona. Lo que habla la Escritura es lo que viene directo del corazón de Dios. Dios quiere enseñarnos. Dice ahí en el 1 Corintios 2, decía, versículo 14, pero el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hace ratito estábamos visitando, hoy aprovechamos entre que vendíamos y que visitábamos gente. ¿Sí? Entonces íbamos por ahí, de repente caíamos en la casa de alguien y íbamos y, oye hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te esperamos al rato, mira que estamos haciendo esto para la obra de Dios. Y bueno, estábamos platicando. Y nos detuvimos ya al mediodía, después de ya casi terminar, en una casa. Y compartiendo con los que estaban ahí, uno decía algo muy cierto. Dice, antes cuando yo estaba, ¿verdad?, viviendo conforme a mis manera de ser, dice, ignoraba las cosas que yo ya tenía. ¿Sí? Ignoraba lo que Dios ya me había dado. Porque ciertamente para el hombre natural, ¿sí?, para el que no tiene el Espíritu de Dios, dice, todo esto es locura. ¿Cómo puedo, ¿verdad?, yo ser feliz simplemente haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo dar y Dios me va a dar a mí? ¿Cómo puedo, ¿verdad?, dejando todas las cosas que agradan a la carne, tener contentamiento y vivir en paz? Todas esas cosas, todas estas cosas que nos enseña la Escritura, para el que está allá afuera son locura. Mas para nosotros, ¿verdad?, ya son una realidad. Y nosotros ahora entendemos que esas cosas que estaban ahí, o que están ahí, estaban guardadas para cada uno de nosotros. Que esa bendición oculta que estaba en la Escritura, ahora nos pertenece. Ciertamente, el Señor tiene preparadas muchas cosas para cada uno de nosotros, pero no las sabemos hasta que no abrimos la Escritura. Hasta que no empezamos a leer y el Espíritu Santo nos empieza a enseñar, no sabemos exactamente de qué somos dueños. Porque recuerden que esto se llama testamento. Hay un viejo y hay un nuevo testamento. Y dice, ¿verdad?, la Escritura que para que un testamento tenga efecto es necesario la muerte del que escribe el testamento. Y en este caso, pues, ¿quién murió? El mismo Dios, Jesús. Es por eso que ahora el testamento ya tiene vigencia, ya tiene validez. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ir y reclamar lo que Dios ya nos ha dado por herencia. Porque dice la palabra que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo de las bendiciones. Entonces todo eso ya estaba escrito, pero nosotros lo ignorábamos. Nosotros no lo conocíamos. ¿Y cómo fue entonces que nosotros empezamos a entender? Es cuando, a través de esta nueva vida, la renovación que tenemos de nuestra mente, por medio de la palabra, entendemos estas cosas. ¿Sí? Por eso dice, ¿verdad?, porque ¿quién ha conocido la mente del hombre? Perdón, del Señor, para que le instruya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, automáticamente recibimos la mente de Cristo. Ya nuestro viejo hombre ya quedó atrás. Ahora tenemos una nueva manera de pensar, una manera de que nosotros vamos a vivir esta vida. Entonces, es necesario que nosotros nos volvamos esos nuevos hombres o estas nuevas criaturas que dice la Escritura que somos. Que nuestra vieja manera de vivir pase y ahora vivamos una nueva en el Señor. Entonces, bueno, dice, hemos sido hechos nuevas criaturas. Vamos a ir a 2 Corintios 5:17. ¿Ya? Sí, está. 2 Corintios 5:17.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Pero dice todas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente, nuestro corazón son hechos nuevos. Si estamos, pero hay una condición, dice, si estamos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Todas las cosas son hechas nuevas. Si había, por ejemplo, antes de venir a Cristo, un matrimonio deshecho, y ellos vienen a Cristo, ese matrimonio es hecho nuevo. Si se mantiene en Cristo. Si había una vida que estaba en perdición, ¿verdad? En pecado, en alguna adicción, cuando viene a Cristo y permanece en Cristo, esa vida es una vida hecha una vida nueva. Dios transforma si dejamos que Él transforme. Si nosotros le permitimos a Dios que Él actúe en nuestras vidas, seremos renovados. Si nosotros no dejamos a Dios actuar sobre nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir siendo los mismos. Miren, la iglesia, desgraciadamente en todo el mundo, está llena de gente que quiere caminar con Dios y gente que simplemente quiere sentirse cómodo con Dios. ¿Y cómo quieren sentirse cómodos con Dios? Pues diciendo, bueno, pues voy a la iglesia, asisto periódicamente, ¿verdad? Doy mis ofrendas, doy mis diezmos, ayudo, y ya con eso se sienten cómodos con Dios. Pero desgraciadamente eso no es, ¿verdad?, lo que Dios manda. Dios lo que manda es que hagamos su voluntad. Y su voluntad está escrita en este libro que tenemos cada uno de nosotros enfrente de nosotros. ¿Verdad? Y ahí está mostrada la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y mantenernos en Cristo cuesta, sí cuesta. Cuesta el doblegar el orgullo, el doblegar nuestra carne, el doblegar nuestros deseos, el disponer a veces nuestro tiempo. Cuesta. Pero finalmente cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos recompensa de muchas maneras, ¿verdad?, que son mejores que lo que pudiéramos haber recibido del mundo. Entonces, no es suficiente con venir a la iglesia, pero tampoco es suficiente con saber la Biblia. Porque también algunos dirían, bueno, pues es que yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, yo busco a Dios, ¿verdad?, yo adoro. En algunas maneras yo siempre estoy buscando a Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, y nos cuenta de la historia de un hombre que llegó delante de Jesús y le decía, Señor, sabemos que tú has sido enviado de parte de Dios, porque nadie enseña como tú enseñas. Estaba consciente de quién era Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie que hace las señales que tú haces, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí quiero quedar un momento. Nicodemo conocía la Torá, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Era un fariseo. Y Pablo mismo presumió en algún momento, dice, bueno, si me lo permiten en la carne, presumir, pues yo soy fariseo y fariseo de fariseos. Y no cualquiera, dice, estudié a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Así que, o sea, a mí nadie me cuenta acerca de la Torá.
Entonces, los fariseos conocían bien la palabra. Pero le pregunta a Jesús, yo sé, ¿verdad?, que tú vienes de Dios, porque nadie enseña y nadie hace las obras que tú haces si no es enviado de parte de Dios. ¿Y qué le contesta Jesús? Ahora no le dice, no, mira qué bien, qué revelación tienes, haber encontrado al Hijo de Dios, ¿verdad? Wow, estás tremendo, Nicodemo, ¿no? ¿Qué le dice? Mira, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, Nicodemo le dice, lo estaba halagando, pero Jesús le dijo, mira, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Conoces mucha escritura, pero eso no te es suficiente. Sigue adelante, por favor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Así es. Jesús le dijo a este hombre, mira, pues conocerás mucha escritura, pero tú naciste de carne, o sea, en lo natural. Es necesario que tú nazcas en lo espiritual. ¿Por qué? Porque como decía en 1 Corintios, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Miren, los fariseos conocían la Biblia, la escritura, muy bien, pero no la entendían. No pudieron discernir los tiempos cuando Jesús vino. Jesús les reclamó muchas cosas, eran muy religiosos, pero no ponían en práctica lo que realmente decía la escritura. Por eso decía Jesús, miren, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen. Está bien lo que dicen, están hablando la palabra de Dios, eso es lo correcto. Pero no están haciendo lo que dice la palabra de Dios que tienen que hacer. Entonces, nosotros no tenemos que ser como esos fariseos, que conozcamos la escritura, que conozcamos la palabra de Dios, pero no hagamos conforme a ella. Por eso es necesario entonces, ¿qué? Renacer de nuevo. Un día creímos en Jesús, cierto, y Él nos compró y Él pagó el precio por nuestros pecados, y dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Pero estar en Cristo no solo significa haberle aceptado, sino caminar con Cristo. Seguir sus enseñanzas. Cumplir con sus mandamientos. Hace ratito también con otra persona, ¿verdad?, decía, pues es que hay 10 mandamientos. Dios dejó 10 mandamientos, siguen vigentes, es cierto. Pero Jesús dijo, hay 2. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en eso se cumple toda la ley. Pero ¿cuántos de nosotros realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo? ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos perdonar cuando nos ofenden? ¿Cuántos de nosotros sabemos dar la mano al necesitado? ¿Cuántos de nosotros, en lugar de ofender, bendecimos? Dice la palabra, no maldigas, bendice. Ahí es en donde realmente nosotros nos tenemos que medir. Había un pensamiento que estaba por ahí en el grupo y yo lo vi varias veces en internet. Nosotros no tenemos que medirnos con otros cristianos. ¿Sí? Nosotros tenemos que medirnos conforme a la Escritura. ¿Qué dice Dios que debemos de hacer? Ese debe ser nuestro tope, nuestra meta a seguir.
Porque si yo me mido con otro cristiano, con mi hermano, entonces yo puedo decir, bueno, pues vamos a caer como ese fariseo con el publicano, ¿no? Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano que está aquí junto. ¿Ah? Yo no soy como el hermanito que viene todos los días y mira que no ha cambiado su vida. Mira que sigue haciendo cosas. Mira que no viene todos los domingos, que viene cada que se le acuerda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos midiendo contra el hermano. No debemos medirnos contra el hermano, medirnos con Jesucristo. Dice, porque Él nos va a llevar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y fíjense que si nos medimos contra Jesucristo estamos bien chapados. ¿Sí? Así que dice la palabra que no hay nada de lo que nosotros nos debamos de jactar o de gloriar. Es por la puritita gracia de Dios que nosotros estamos aquí. Porque Él ve el potencial que hay en cada uno de nosotros. Él sabe, dice su palabra, que Él es justo y que Él es poderoso para mantenernos firmes, sin caída, hasta el día en que Él venga o el que nos lleve a su presencia. En su poder es en el cual nosotros podemos realmente ir creciendo. Dice la Escritura, entonces tenemos la mente de Cristo. Tenemos entonces que tener esa mentalidad, esa meta. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Cristiano significa uno como Cristo. Nuestros hermanos en el libro de los Hechos nos dan ejemplo de realmente lo que significa ser un cristiano. De ser alguien que quiere agradar a Dios y que va y va y va, a pesar de caer, a pesar de tropezarse, a pesar de equivocarse, siguen adelante y caminan y caminan y caminan, con tal de ¿qué? De llegar a la meta, con tal de alcanzar el galardón que está esperado para cada uno de nosotros. Entonces, no es suficiente con conocer la palabra. No es suficiente con haber creído un día en Jesucristo y decir, bueno, yo ya soy cristiano. Tenemos que vivir en Cristo. Y para vivir en Cristo tenemos que hacer lo que Él manda. Dice la palabra, y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que guardan mis mandamientos. Y dijo Jesús, mi carga no es pesada, mi yugo es muy fácil. Su yugo es muy fácil realmente. 2 mandamientos nos dio: amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, está bien fácil. ¿Sí? Tenemos que ser como Cristo. Para realmente decir que somos nuevas criaturas, tenemos que caminar con Cristo. Hace ratito que estábamos estudiando el Evangelio de Juan, que por aquí andamos en el capítulo 11, que estudiamos hoy. Jesús decía acerca de que el día tiene 12 horas, dice, mientras camines durante el día no tienes de qué preocuparte. Pero si caminas durante la noche, dice, bueno, pues ahí están los ladrones, todo aquel que vive en la oscuridad. De eso sí tienes que preocuparte. Entonces, Jesús lo que nos dice, mira, si tú caminas conforme a mi voluntad, conforme a mis mandamientos, tú estás en luz y no en tinieblas. No tienes por qué preocuparte de nada, porque estás caminando conforme a lo que yo estoy indicando. Pero en el momento en que nosotros nos salimos de eso, entonces ya no estamos en Cristo. Estamos caminando fuera de Cristo. Y entonces, ahora sí, ahí sí hay que preocuparse. Porque ahí no está la protección de Dios. Ahí estamos a merced del enemigo. Porque Él es el Señor de las tinieblas, el padre de toda mentira.
Entonces, nosotros tenemos que estar caminando en luz. Dice entonces el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Sino, si les he hablado de las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? Jesús le dijo a Nicodemo: mira, como no has nacido de nuevo, es cierto, tú eres un sabelotodo en la Torah. Pero como no has nacido de nuevo, aunque yo te hable con bolitas y palitos, tú no vas a entender. Aunque yo te hable con dibujitos, aunque yo te hable como yo te hable, tú no vas a entender. ¿Por qué? Porque tu mente no ha sido renovada, porque no has nacido del Espíritu. Entonces, para que nosotros podamos entender tanto las cosas de la tierra como las cosas espirituales, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Siguiente pensamiento dice: la palabra de Dios es la que actúa en el creyente. ¿Saben qué dice el libro de los Hebreos acerca de los judíos? Dice: los judíos entendieron la palabra, pero no actúan en ellos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque no iba acompañada de fe. Los judíos conocían la Torá, pero no la entendieron, no la aplicaron, no la supieron recibir, no recibieron las promesas que están escritas ahí. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que la palabra de Dios actúe sobre nuestras vidas, transformando nuestras vidas, es necesario que nosotros la acompañemos de fe. Que nosotros creamos todo lo que está escrito. Y no creamos así nada más: bueno, pues es que me dijeron que tengo que creer. No. Que nuestra confianza venga realmente desde nuestro corazón. Porque si no, entonces no es fe. La fe genuina nace desde nuestro interior, creyendo las cosas que son, que no se ven, como si existieran. Entonces dice 1 de Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Nuestra confianza. ¿Y la confianza qué es? Fe. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Dice la palabra que Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Mas ahora que conocemos, Dios no pasa por alto el hecho de que nosotros no cambiemos o no actuemos. Si antes no sabíamos, por ejemplo, dice la palabra: honrarás a tu padre y a tu madre, porque ahí tendrás bendición. Dice la palabra que es el primer mandamiento con promesa. Yo no lo sabía antes, tal vez.
Pero en el momento en que me ha sido revelado, entonces yo tengo que empezar a actuar en fe. ¿Sí? Aunque mi padre sea malo, aunque mi madre sea mala, aunque me haya hecho lo que me haya hecho, dice la Escritura, honrarás a tu padre y a tu madre, y todas las cosas te irán bien. En fe. Si yo lo creo, lo hago y lo recibo. Dice, sino que así como aquel que les llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos apartemos en nuestra manera de vivir. O sea, que nuestra manera de vivir ya no sea como antes, sino que ahora tengamos una vida apartada de los demás. Pero no, lo leímos esta semana o la semana anterior, no recuerdo, decía Pablo, es esta semana, ¿verdad? No les digo que no se junten con los fornicarios, con los borrachos, con los adúlteros, dice, que están en este mundo, porque entonces yo les diría que se salgan de este mundo. Dice, les digo que se aparten con aquellos que diciendo ser hermanos, aún sigan en esas acciones. ¿Sí? ¿Vivimos en este mundo? Sí, pero aquí dice, tenemos que apartar nuestra manera de vivir, no apartarnos físicamente del mundo, seguimos viviendo en el mundo, pero dice también la palabra, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que apartarse? Nuestra manera de vivir. La gente tiene que ver que ya no vivimos como antes, que ya no vivimos conforme a las voluntades de la carne, contra los deseos, ¿verdad?, de la carne, sino que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Dice, sino que hace, 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué dice? Si ustedes dicen, Él es mi Padre, si ustedes a Dios le llaman Padre, ¿qué tienen que hacer? Conducíos con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Cuál es el tiempo de su peregrinación? El tiempo que estamos aquí en la tierra. No con temor de miedo de que, cuando me porte mal, Dios me va a dar un garrotazo. No. Un temor reverente. ¿Sí? Diciendo, Señor, yo no hago esto porque sé que esto te va a ofender. ¿Sí? Yo no voy por allá porque sé que ese camino me va a llevar a la perdición y me va a alejar de ti. Por eso me aparto. Por eso digo, no es aquello no. También leímos esta semana, ¿no? Todo es lícito, mas no todo me conviene. Dios no nos prohíbe nada. Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Pero dice, incluso está en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Joven, diviértete, goza de tu juventud, pero acuérdate que un día Dios te va a juzgar. Aquí dice, si invocan por padre, es decir, si le dicen Padre, al que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Dios no tiene favoritos, dice la palabra. Igual juzga al que apenas se convirtió hace unos minutos que al que lleva toda su vida siendo cristiano. O sea, a los dos los juzga. No por el otro porque si pues es que apenas se está conociendo. No. Ya conoció, ya escuchó. Ya se le dijo qué es lo bueno y lo malo.
Es imparcial Dios. Vamos a ver algo más adelante. Versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Que por medio de Él son creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por medio de Dios, por medio de Jesucristo es que nosotros conocimos a Dios. Por medio de Él, nosotros llegamos a conocer al que llamamos como Padre de nuestras vidas. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas por un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí viene lo bueno. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Sí? Nosotros hemos sido nacidos, no nacimos, bueno, un día nos nacimos de nuestras madres, pero por eso Jesús dijo, lo que es carne, lo que nace de la carne, carne es, y eso es corruptible. Un día muere, y esta carne, ¿verdad?, se empieza a pudrir. Desde el momento en que nosotros morimos, automáticamente, ¿verdad?, esto se empieza a descomponer. Desde ese instante. No decían de Lázaro cuando Jesús mandó a quitar la piedra, Señor, tiene 4 días de muerto, eso ya apesta. Y es que desde el primer momento en que nosotros morimos, esto empieza a descomponerse, a podrirse. Eso es una semilla corruptible. Pero dice que nosotros, si es que hemos renacido en Cristo Jesús, no nacimos de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Y ayer que estábamos en la misión, les decía, cuando nosotros hablamos de corrupción, ¿de qué hablamos? De una persona que puede torcer sus convicciones, ¿verdad?, su palabra, las leyes, a conveniencia. Y entonces hablamos de corrupción, ¿no? Decimos, esa persona es corrupta. ¿Por qué? Porque yo sé que si le llego al precio, en lugar de hacer lo que se debe de hacer, va a ser mi voluntad. Y entonces, ¿qué dice aquí? Que nuestra simiente es incorruptible. Nosotros no le vamos a hacer que Dios cambie de parecer. Dios no va a cambiar ninguna de sus leyes, ninguna de sus promesas. Su palabra no cambiará. ¿Por qué? Porque dice que todo esto es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y dice, la tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Entonces, si realmente hemos nacido de nuevo, ¿verdad?, tenemos que entender algo. Tenemos que obedecer. No somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos rigen las leyes de la tierra, sino nos rigen las leyes del cielo. Y las leyes del cielo son incorruptibles. No vamos a llegar con Jesús y le vamos a decir, oye, pues ¿cómo nos arreglamos para que yo pueda entrar al cielo, no? ¿De cuánto estamos hablando? Perdón que hable así, pero tenemos que entender las cosas. Dijo Jesús, en ese día vendrán
muchos que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Hice campañas, miles se convirtieron. Le di mi dinero a todos los pobres que había en mi colonia. Visité quién sabe cuántos enfermos. ¿Y qué dice la palabra que dirá? Apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. La clave está en el que estaba en 2 Corintios. Si estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. En Cristo Jesús. Queremos que ese día Dios nos diga, yo sí te conozco. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que caminar conforme a sus mandamientos. Para que Él diga así, hijo. Pablo decía, por lo cual él veía su muerte ya cerca y decía, yo estoy gozoso. Ya he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Por lo más me está esperando la corona de justicia que Dios mismo me dará. Él estaba confiado. ¿Por qué? Porque él sabía que mantuvo su fe, mantuvo su integridad, mantuvo su vida en los caminos de Dios. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Podemos ver cómo él, dice la palabra, que tuvo una lucha o un pleito. Y dice la Escritura, no leve. Con Bernabé. Y a causa de ello, cada uno se fue por su lado. Pablo tenía un carácter fuerte. De hecho, si leímos la primera carta de Corintios, les decía a esa iglesia, porque esta carta la escribió para corregir cosas que estaban mal en la iglesia. Y les dijo, miren, ustedes podrán tener, ¿verdad?, muchos ayos, pero en el Señor tienen solo un Padre, y ese soy yo. Yo los engendré en el Evangelio. Y dice, mejor arréglense, o quieren que no vaya yo con palabras, sino que yo vaya con poder. Pablo tenía un carácter bastante fuerte. ¿Sí? Y seguramente cometió muchas equivocaciones en su camino. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. ¿Sí? Dejando ciertamente lo que queda atrás, miro hacia adelante, hacia la meta. Entonces, se puede uno equivocar, pero debemos siempre buscar estar en la voluntad de Dios. El secreto está ahí, estar en Cristo Jesús. Esa es la que nos va a dar la victoria. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead, como hijos recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Pedro, dice al final, si hemos entendido que somos nuevas criaturas y que tenemos que caminar conforme a lo que Dios nos ha dicho y que tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir y apartarnos para vivir como Dios quiere que vivamos, entonces dice, debemos desechar toda malicia. En nuestra mente no debe de existir la malicia. Nosotros no debemos desearle mal a nadie.
Dice, no pagues mal por mal, sino vence al bien, vence al mal con el bien. Dice, todo engaño. Nosotros tenemos que ser gente de una pieza. No puede haber entre nosotros alguien que diga una cosa y haga otra. Miren, se pueden esconder del pastor, se pueden esconder de los hermanos, pero de Dios no se pueden esconder. ¿A dónde miré, Señor, de tu presencia? Si yo fuera a la montaña más alta, ahí estás tú. Y si fuera al mar, al profundo abismo, ahí estás tú. Y si en la oscuridad más profunda, dice, tu luz aún ahí me alcanzará. ¿Sí? No tratemos de quedar bien con el pastor, con el hermano, con la iglesia. Pongamos nuestra meta en el cielo. Recordemos que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Ahí lo dijimos hace rato. ¿Quién conoce el corazón del hombre? El espíritu que está en el hombre. ¿Y qué espíritu está en nosotros? El espíritu de Dios. Ese es el que está en nosotros. Toda hipocresía. Dice la palabra que su amor sea sin fingimiento. Si tú realmente dices a tu hermano, yo te amo, es porque realmente tú lo amas. Hermano, te aprecio. Deseo lo mejor para ti. No solo son de labios para afuera. Es porque viene de tu corazón realmente. Dios le reclamó a su pueblo, le dijo, ese pueblo solo me ama de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, nuestra vida tiene que ser sin hipocresías. Hace ratito también disertábamos acerca de las envidias. Dice la palabra que tú te debes de alegrar con los que se alegran, llorar con los que lloran. Pero si a tu hermano le va bien, Dios lo bendijo con algo, alégrate sinceramente con él y diles, gloria a Dios, qué bueno que te ha bendecido. Pero no digas, bueno, pero ¿por qué a él? Pero si Dios y yo necesito también. Eso es envidia. ¿Ah? Dios, gloria a ti, Señor, porque tú le has bendecido abundantemente. Yo sé que tú también a mí me darás lo que me corresponde. Pero no digas, bueno, ¿y por qué a él y a mí no? Eso es envidia. Y eso no debe de nacer en nuestros corazones. Y toda difamación. ¿Sí? Dice la palabra, de hecho le dice, por ejemplo, a Timoteo, como pastor le dice, no aceptes ningún chisme, ningún comentario contra uno de los ancianos, si no es por testimonio de varios. Dice, no te prestes a esos juegos. No debemos prestarnos a los juegos del diablo. Dice la palabra que la lengua, ¿verdad?, al igual que un timón, que es una pieza pequeña pero que mueve todo un barco, la lengua es tan poderosa que puede encender un bosque. Nosotros tenemos que guardar nuestras bocas de decir algo que no nos conste. Y mira, en lugar de decir, ir con el pastor, ¿sí?, y decirle, mira hermano, que fulanito y sutanito, mejor, Dios, ten misericordia de mi hermano. Por favor, ayúdalo, revélate, dale entendimiento, dale sabiduría, por favor, muéstrate a él. ¿Y eso por qué va a ser? Por amor, porque tú vas a amar a tu hermano y no vas a desear que él se pierda. En cambio, cuando tú vas y lo acusas, ¿qué está pasando? Pues estás mostrando un sentimiento diferente al amor. Porque ¿quién es el acusador y padre de toda mentira? Dice la palabra. El diablo.
Él es el acusador y padre de toda mentira. Entonces no le juguemos. No juguemos de su lado, perdón. ¿Sí? No le hagamos caso, no entremos en su juego. Dice la palabra y la leímos en esta semana en Corintios. No juzguéis, porque ¿quiénes son ustedes para juzgar? El que va a juzgar es Dios. Y dice la palabra, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Deja lugar para la ira de Dios, dice la palabra. Si alguien te defrauda, si alguien te hace algo, dice, mejor perdónalo. Mejor sufre la ofensa. Sufre la gracia. ¿Para qué? Para que la venganza venga de parte de Dios. Así es, así es. Dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tú te vengas, si tú buscas por tus fuerzas retornar el agravio, la justicia de Dios no va a actuar. ¿Por qué? Porque simplemente Dios va a decir, bueno, pues ya. Si tú te vengas, si tú buscas resolver la situación, pues Dios te dice, bueno, ya te hiciste justicia por tu propia mano. Mi justicia es perfecta. La justicia de los hombres no es perfecta. La justicia de Dios sí es perfecta. Dice, bueno, allá, ok. Pero el que clame a la justicia de Dios, ese recibirá la justicia de Dios. Dice entonces, finalmente, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Yo creo que aquí no hay nadie que no haya probado la benignidad del Señor. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Miren, Dios nos ha amado tanto, dice la Escritura, y hace ratito lo escuchábamos en la alabanza, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ha sido tan bueno con nosotros que hoy nos ha permitido estar aquí para escuchar su palabra. ¿Sí? Dios es bueno. Todo el tiempo, dice mi pastor, todo el tiempo, Dios es bueno. Entonces, si hemos probado, dice, si hemos probado la benignidad de Dios, o sea, si hemos visto que realmente Dios es bueno, deseemos la palabra de Dios, dice, la leche espiritual no adulterada, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, esto es todo lo que tengo yo que decirles el día de hoy. Si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que comportarnos realmente como nuevas criaturas. Si hemos realmente, ¿verdad?, dicho que Dios es nuestro Señor, debemos dejar que Él señoree nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos estar siempre bajo la bendición de Dios. Así es. Antier estábamos ministrando en otra casa. Ahí hablábamos, lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Oh, sí. ¿Sí? Cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, podrá venir, dice la palabra, ni alma forjada, ni palabra de hechicero o agorero, ni la muerte, ni el infierno, ¿verdad?, podrán tocarte. ¿Por qué? Porque Dios estará protegiéndote, como poderoso guerrero, guardándote. Castillo fuerte es el Señor. ¿Sí? Pero si estamos bajo su bendición. Eso es. Entonces, tenemos que decidir realmente estar bajo su bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Dios, Señor, gracias te doy por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, adorándote, exaltándote, escuchando tu palabra, Señor. Dios, yo sé que tú quieres que nosotros, Señor, veamos tu gloria. Dice tu palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Padre, y la santidad se alcanza, Señor, caminando tus caminos,
en un camino hacia ti, Señor, siempre, Dios, dejando todas las cosas pasadas. Señor, dice tu palabra, ahí mismo tú se lo dijiste a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es, Señor. Señor, si nosotros queremos ver tu gloria, si nosotros queremos ver tu poder, si queremos ver cosas grandes, tenemos que nacer de nuevo, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Padre Dios, guarda, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos Padre. de oír cosas que no son. Amén. Nuestros ojos, Señor, de ver cosas que no son. Amén. Nuestra boca de hablar cosas que tampoco son, Señor. Así es, Señor. Ayúdanos. Dice tu palabra, Señor, que tú mandarías a tus ángeles a fin de que tus elegidos no tropezaran, Señor. Dios, guarda nuestro camino. Es por ello que dice tu palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Padre, porque si caminamos conforme a la luz que nos da la Escritura acerca de ti, Señor, si caminamos bajo la luz que nos das, Señor, a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos caminar confiadamente. Amén. Y como dice el Salmo 23, aunque anduviera en medio de un valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tu diestra y tu callado me infunden aliento, Señor. Gracias, Dios. Señor Padre, cualquier situación que esté pasando, Señor, en la vida de mis hermanos, Dios, yo te pido que tú seas ayudándoles y fortaleciéndoles, Sí, Dios. Dios, por favor. Padre, si es una prueba, Señor, por las cuales tú los estás haciendo pasar, yo te pido que les des fortaleza, Señor. Que les des fe para seguir adelante, Señor. Paciencia, Señor, para resistir, Dios. Y para esperar, Señor, la victoria. Y dice tu palabra, Señor, que cada vez que pasamos por estas situaciones, un cada vez mayor peso de gloria desciende Sí, sobre Dios, nuestras vidas, Padre. Señor. Padre, si es por esa causa, Señor, tú seas fortaleciéndolos, ayudándolos, Aleluya. Dios. Así sea. Padre, si es un ataque del enemigo, Señor, nosotros, Dios, en este momento tomamos la autoridad que tú nos has dado en Amén, Cristo así Jesús, es. Señor, para echar fuera Oh, sí. toda obra de Toda maldad, obra de Señor. los diablos. Padre Dios, que toda puerta que se haya abierto, Señor, sea cerrada en el nombre de Cristo Jesús. Da, Señor, tu entendimiento y sabiduría a mis hermanos, Padre, para discernir, Señor, en dónde, Dios, han cometido el error. Dónde, Señor, se han apartado de tu camino, Señor. En qué momento, Dios, dieron una vuelta equivocada, Así Señor. es. Y tú Ayúdanos. seas, Señor, guiándolos nuevamente a sendas de justicia y de verdad, Padre. Porque dice tu palabra que tu camino es un camino angosto, Señor, pero que tenemos que esforzarnos para caminar por él, Señor. Amén. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, Señor, mas angosto es el que lleva a la salvación, Dios. Amén. Padre, danos sabiduría e entendimiento, Señor, para caminar por ese camino. Dios, para que podamos, Señor, discernir todas las cosas. Sabiduría y discernimiento seas tú dando, Señor, a nuestras vidas. Aleluya. Dios, gracias, Rey. Gracias, Espíritu Santo, por habernos, Señor, hablado en esta tarde, Dios, por haber puesto, Señor, este pan delante de nosotros y alimentar nuestro espíritu, Señor, a fin de resistir el día malo, Señor. Amén. Padre Dios, que seamos hacedores y no solo oidores de la palabra, Señor. Padre, que como buenos soldados aprendamos, Señor, a manejar, Dios, esta espada, Señor, y que podamos, Señor, voltear, Señor, todo ataque del enemigo, Padre. Que con el escudo de la fe podamos detener todo ataque y con la espada, Señor, podamos devolver el golpe, Señor. Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. A ti, Señor, te sean la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos, Señor. A ti, mi Dios. A ti, el único y verdadero Dios. Sean la gloria, el honor y el poder. Aleluya. Amén. Amén y amén.